La artista tiene una manera de ampliar conciencia muy diferente a la del matemático. Conciencia más básica es la capacidad de verte a ti mismo y cómo interactúas con el entorno. Y hay gente que ni siquiera llega ahí, porque todo nos invita a vivir en piloto automático en esta sociedad. Está perfectamente diseñada para que no desarrollemos esta habilidad. Mucha gente me dice, Inma, yo quiero cambiar, pero es que no puedo. Le digo, pues es que no te duelen los ojos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy estamos con Inma Brea, emprendedora, coach ejecutiva y escritora. ¿Qué tal, Inma? Un placer. Pues un placer para mí también. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ti de verdad que en tan poco tiempo nos hayas podido confirmar y vayamos a tener esta conversación. Es un placer. Pues improvisado siempre queda mejor. La verdad que sí. Voy a ir al grano porque estábamos hablando ya antes sobre esto. Me gustaría hablar, después de que tú te presentes y nos cuentes un poquito más en detalle a qué te dedicas, sobre los niveles de conciencia, porque tengo entendido que es donde más entras y donde más juego das en las redes sociales, ¿no? Sí, yo hablo en redes sociales de conciencia, cuando escribo sobre conciencia, es mi tema, ¿no? Y la conciencia yo la entiendo como la manera en la cual nosotros interpretamos nuestra realidad, ¿no? Y por lo tanto la creamos también, en el sentido de que recibimos una información, la procesamos, eso nos genera una serie de emociones y actitudes, una acción, volvemos a recibir esa información de vuelta, ese feedback, lo procesamos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos como evolucionando y ampliando nuestro nivel de conciencia. Y eso es a lo que prácticamente lo que suelo hablar normalmente. Porque ¿qué diferencia? Me comentabas antes que hay diferencias entre procesos y niveles de conciencia. ¿Cuáles son estas diferencias? El proceso es lo que te acabo de explicar, hiper mega reducido, ¿no? Yo lo entiendo como algo casi circular. El nivel de conciencia, entendiendo la conciencia como la capacidad de ver algo que antes no veías, estaba oculto en el subconsciente, ¿no? La capacidad de verte a ti mismo, de ver el entorno, interpretar las señales. Cuanto más ves, más nivel de conciencia tienes, ¿no? Entonces, eso es... No hay fin. El proceso es circular y es cerrado, sin embargo, el nivel de conciencia es como tú vas ampliando la información que percibes. Entonces, se podría decir que los procesos de conciencia son las herramientas suficientes para ir escalando en esta pirámide de niveles de conciencia, ¿no? Efectivamente. Pero entonces también interpreto que hay una realidad que es única y absoluta, porque cuando nosotros vemos y creemos que estamos viendo sobre algo que todos deberíamos de interpretar como igual. Porque yo puedo decir que yo estoy viendo algo, pero que otra persona diga, no, eso no es así, no, eso que estás viendo lo estás viendo mal. Sí, pero vemos cosas diferentes. Imagínate que hay un accidente, ¿no? Un golpe de dos coches. Entonces está el del coche A, está el que conduce el coche B, el señor que está en la esquina y una persona que cruzaba por la calle en el lado opuesto. Cada uno ve una cosa diferente. El golpe ha existido, pero cada uno ve una cosa diferente. Claro, es que ayer hablábamos justo de esto, entramos en un hiperloop ahí de no éramos capaces de salir. Vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar, un poco. O sea, hablábamos de que... Bueno, es que mezclamos filosofías y demás, fue un rollo. Kant dice, ¿no? Que cada uno, o sea, que existe una realidad, pero que cada uno la interpreta con sus propias gafas. Entonces, que cada uno tiene una realidad propia, no su realidad, ¿no? No exactamente. Más o menos, dice, ¿no? No, dice que hay dos realidades. La tuya, o sea, la mía, yo hablando de la mía, No, claro, y la de fuera que no puedo saber cuál es. Efectivamente, pero claro, si metes a otra tercera persona en la ecuación, pues ya cada uno tiene la suya propia. No, y tú solo puedes saber que hay la tuya y la de los demás, porque lo único que tú sabes es que tú piensas. Ese no. Los demás no sabes qué piensan. Lo único que sabes al final No, de todo, mezclando otra vez la otra. en la base de todo, es que tú piensas. Entonces solo puedes saber que tienes tú tu realidad y hay otra fuera que desconoces. No. Kant dice que cada uno ve su realidad con unas gafas diferentes. Pero bueno, volvemos a lo de ayer. Esta es la discusión de ayer. A ver, vamos a partir de que la conciencia, los diferentes científicos y estudios no se ponen de acuerdo. O
sea, el otro día, por ejemplo, discutía con alguien, ¿no? La consciencia de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué entendemos por consciencia de la inteligencia artificial? Porque si la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo desde la filosofía, la psiquiatría, la metafísica, es decir, si cada uno interpreta la consciencia como algo diferente, ¿de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de consciencia? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Hay muchas maneras de verlo, porque la metafísica nos daría ideas pues, mucho más complejas, ¿no? de lo que estamos planteando ahora, ¿no? Como la del observador. La realidad se crea cuando el observador mira. Entonces ahí no nos vamos a meter, ¿no? No, pero sí que voy a hacer la misma reflexión que he hecho antes hablando contigo, que la conciencia se puede entender como una inteligencia. Porque al final, yo entiendo la conciencia como la capacidad de ver entre líneas, por así decirlo. Que pase algo y tú estés viendo más allá que a lo mejor la persona que tienes detrás. Y que eso te permita pues, tomar una decisión u otra, ¿no? Entonces, al final, serás más inteligente cuanto más seas capaz de ver, porque esa información te permitirá tomar mejores decisiones. Yo la inteligencia la entiendo como la manera en la que aprendemos. Por eso las diferentes inteligencias, ¿no? Que cada uno tiene una manera de aprender. Cuando tú abres esa puerta, además lo explicaba muy bien Mario Alonso Puig, cuando tú abres esa puerta de tu sistema de aprendizaje, se amplía, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a ampliar la consciencia. Es decir, si tú no estás utilizando o no sabes cómo tú aprendes, te va a ser más difícil ampliar tu consciencia. O sea, es como la herramienta que te permite, ¿no? El artista tiene una manera de ampliar consciencia muy diferente a la del matemático, ¿no? Estaríamos hablando de inteligencias diferentes. Es como el vehículo que te ayuda a ampliar la consciencia. Por ejemplo, el artista, ¿cómo ampliaría su conocimiento? No conocimiento, conciencia. Conciencia, eso sí, es. Porque cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de datos. Cuando hablamos de consciencia estamos hablando de entendimiento, que no siempre van de la mano. ¿No? Es de comprensión. Veo algo y lo paso por mi sistema cognitivo y por lo tanto lo comprendo. Y ese sistema cognitivo tiene que ver con tu propia inteligencia. Vale, a eso es lo que voy. Es que yo creo que hay algo natural, hay algo intrínseco, porque esa capacidad de ver, ¿cómo la desbloqueas? Es que hay gente que la lleva natural y gente que no. Bueno, yo creo que se parte de un nivel y tú de ahí puedes ir escalando, pero que hay gente que tiene un nivel mínimo. ¿De inteligencia? ¿O de consciencia? Ah, de consciencia. Es que le encanta hablar de la conciencia de una forma objetiva. Es complicado, pero le gusta. Y sigue con eso. Llevamos 2 días con el mismo tema. La conciencia más básica es la capacidad de verte a ti mismo y cómo interactúas con el entorno. Ajá. Y hay gente que ni siquiera llega ahí. Por eso te digo. Efectivamente, ¿no? Entonces, creo que hay un clic que te lleva a esa consciencia, ¿no? O sea, vivimos como en piloto automático. Porque todo nos invita a vivir en piloto automático en esta sociedad. Está perfectamente diseñada para que no desarrollemos estabilidad. Entonces, siempre hay algo, una experiencia difícil que te hace preguntarte qué onda, ¿sabes? Y en ese momento en el que tú empiezas a hacerte preguntas es que se abre ese canal, ¿no? de querer ver. Porque cuando uno se pregunta, normalmente es porque quiere ver. Claro. Y ahí es donde se empieza lo que llamamos el proceso de conciencia, que luego pues es... No sabemos a dónde nos lleva. Ya. Estábamos hablando también un poco de autoconocimiento ahora, aquí al final. ¿Qué importancia tiene el conocerse a uno mismo y cómo podemos empezar a hacerlo? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea de qué se le da bien, de qué se le da mal, hacia dónde tiene que irse. ¿Qué puedes recomendarle a una persona que no se conoce para que empiece este proceso? ¿Qué recomiendo a una persona para que empiece este proceso? A ver, mira, la persona que no tiene la necesidad difícilmente va a querer hacerlo. Porque en piloto automático pues, no se vive tan mal. De hecho, cuando las personas empiezan en esto del despertar de conciencia, dicen, oye, pues yo dormido estaba muy bien, no es por nada, ¿eh? Porque ahora me veo y tengo que cambiar.
Entonces, porque claro, una vez ya que lo has visto, pues no lo puedes dejar ahí, ¿no? Ya tengo que cambiar y eso supone un esfuerzo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es querer romper esa incomodidad. Y una vez que lo ves, porque a mí mucha gente me dice, Inma, yo quiero cambiar, pero es que no puedo. Le digo, pues es que no te duele lo suficiente. Ya. Tú espérate un poquito más, que la vida no tiene prisa. Sí, es verdad. Bueno, Pablo, por ejemplo, cuando hago una charla, para que la gente se conozca y como divido las personalidades del ser humano en 4 y para que cada uno se pueda ubicar en una y entonces entienda sus fortalezas y sus debilidades y pueda potenciarlas o esquivarlas, ¿no? Y es verdad que hay chicos que no tienen la necesidad. Cuando yo hago la charla dicen, no tengo ni idea. Entonces, previamente a explicarles esta matriz, tengo que desmontarlo y decirle, si no sabes quién eres, estás aquí en la mierda, ¿eh? Espabila porque no vas en piloto automático, esto te lleva hacia tal, y ahí ya es cuando despiertan y empiezan a hacerse preguntas y al final pues acaban agradeciéndolo, ¿no? Es verdad que en piloto automático nadie... A ver, es un tema educativo. Si nos hubieran educado desde pequeños, ¿no? a experimentar sin juicio este autodescubrimiento, pues sería todo muy sencillo. Lo que pasa es que esto pues, no ha sucedido, por lo menos hasta ahora. Entonces, claro, aprendemos a base de zascas. Entonces, ¿tú crees que es importante cuando tengamos hijos dejarlos libres? Es decir, no imponerles, oye, no, tú deberías hacer este deporte, deberías de ir a este colegio, deberías de estudiar tal. Porque claro, ellos son como son y tú les estás poniendo un camino pautado que puede de alguna forma alterar su personalidad. Sí, de la autora de Los hombres rotos luego va a venir Los hijos producto. Que también tiene mucha chicha ese tema. Sí, efectivamente. Claro. O sea, en el momento en el que les decimos a los niños todo lo que tienen que hacer, lo que estamos haciendo es crear adultos inseguros, con falta de confianza. Yo trabajo con muchos directivos tremendamente inseguros, porque no han llegado hasta ahí tomando sus propias decisiones, sino haciendo lo que la sociedad y lo que su entorno les ha dicho que tenían que hacer. Entonces siempre tienen inseguridad, ¿no? Que la camuflan muy bien y salen airosos, pero ahí hay un trasfondo de no ser auténticos que los deja un poco infelices. Yo creo que también es cultural y que viene todo... O sea, en España tenemos mucho miedo al fracaso. Sí. La gente lo esquiva y en otros lados pues se entiende como algo positivo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes un hijo, tú que tienes más experiencia, te crees que sabes más y tratas de guiarlo por lo que tú sabes, por tu camino, porque te ha ido bien, o lo corriges de tus propios errores, pero no de los suyos. Entonces, al final, ellos no fracasan, no aprenden de ello y al final se construyen niños productos, como tú dices, que no tienen experiencias propias y no pueden construir su conocimiento ni personalidad sobre ellos. Exacto. Mira, a un niño cuando es pequeño hay que enseñarle algo que es fundamental, ¿no? Tú le das un plato para que lo lleve a la cocina y si se rompe el plato, pues se recoge, ¿no? Que es asumir las consecuencias de tus actos. Y si lo has llevado y lo has dejado bien, pues le das la palmadita en la espalda, o sea, lo refuerzas. Y esto cada vez con más responsabilidad, cada vez con más responsabilidad. Si no les dejas tomar sus decisiones y tomar esa responsabilidad, siempre van a tener ese adulto interno un poco dañado, ¿no? Un poco no desarrollado del todo, o no bien desarrollado del todo. Yo tampoco tengo hijos, pero sí es verdad que tengo muy claro que es algo que quiero hacer en un futuro. Y, o sea, tú eres madre, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas a esas personas que van a ser padres? Ese proceso, porque luego hay gente que yo los veo que van a ser padres y se pegan los 9 meses leyéndose 18.000 libros, yendo a 18.000 sitios y conferencias, y yo creo que al final eso es una saturación desde tu propia experiencia. ¿Qué recomiendas? Primero trabajar en uno mismo, porque si no trabajas tus heridas, tus patrones tóxicos, se los vas a transferir. Eso por descontado. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer por tus hijos, si realmente les quieres, es trabajar en ti mismo. A partir de ahí, dales herramientas, no les digas lo que tienen que hacer, sino enseñarles a tomar decisiones, a equivocarse, a cómo responder ante la frustración en momentos difíciles. Eso es lo que un hijo necesita realmente, no que le digas, pues ahora vas a hacer esto, o aquello, aquello. Eso es muy dañino para el desarrollo de un adulto sano.
emocionalmente sano. Pero yo creo que, o sea, lo observo con personas de mi entorno que cuando van a tener un hijo, como que piensan qué hijo quieren. O sea, Hijos producto. literalmente. Entonces ven por dónde. Están pensando dónde lo van a meter, dónde van a ir, dónde tal. En vez de, oye, cómo es el proceso de dejarle fluir y que dejándole fluir pues les vaya bien, ¿no? Y no les condicione negativamente. Sí, es que, a ver, al final se ha hablado mucho de la cosificación de las mujeres, ¿no? Pero es que lo cosificamos absolutamente todo, y a los hijos también. En el momento en el que queremos un hijo del cual sentirnos orgullosos, ya le estamos cosificando. O sea, nos estamos perdiendo a la persona que hay real para convertirlo en algo que a nosotros nos haga sentirnos orgullosos, ¿no? Ya. Mi hijo ha estudiado estas carreras, ha hecho este máster, habla estos idiomas. Eso no puede ser. Si hay amor genuino, deja todas esas vainas aparcadas, intenta ver qué hay de trasfondo, ¿no? Cuál es su potencial, y déjale que tome sus propias decisiones. Hay que confiar mucho más en su propio desarrollo intelectual y emocional, no capárselo, sino yo creo que no necesitan que les demos tantas cosas, sino que les permitamos desarrollar esas alas para que luego puedan volar y que sean libres, ¿no? Y eso nos cuesta mucho. Socialmente nos cuesta mucho. Hablabas como que el primer paso a la hora de tener hijos y educarte en este proceso, en este reto, es conocerte a ti mismo, ¿no? Sí. Porque llegas a ver a muchas personas que son muy inseguros y que esa inseguridad, pues de alguna forma, se transmite a los hijos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esa seguridad, para mejorar esa autoestima? ¿La del adulto o la del hijo? La de personas de cualquier edad. ¿Cómo mejoramos la autoestima? Mira, yo se lo explicaba a mi hija, precisamente, que tiene 19 años. Es importantísimo el autorreconocimiento. Nos han enseñado no nos han enseñado a reconocer aquellas cosas que sí conseguimos, pero no las tangibles, sino las del proceso personal. Decir, wow, he salido airoso de algo que me daba mucho miedo y he conseguido hacerlo. Eso genera mucha autoestima, porque si solamente nos enfocamos en el resultado, esa carrera está perdida. O sea, siempre va a haber algo más que conseguir. Siempre va a haber alguien que lo haga mejor, ¿no? Pero cuando tú te enfocas en lo que tú estás haciendo internamente y lo reconoces, te vas valorando como persona. Entonces, a la vez que te valoras como persona, vas ganando autoconfianza, y de la autoconfianza te llevas a hacer cosas nuevas, cosas más arriesgadas. ¿Me he explicado bien? Sí. Yo tengo una duda. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que te encuentras en el día a día? Los problemas más comunes con los que te encuentras en el día a día. ¿En qué ámbito? En general. A tratar con personas. Ajá, a tratar con personas, sí. Mira, la falta de autorreconocimiento es algo muy, muy, muy común. La gente no estudia su historia para ponerla en valor. Es decir, tú eres quien eres por todo lo que has experimentado. Entonces, nos quedamos muchas veces con las cosas malas que nos han sucedido, pero sin darnos cuenta que efectivamente eso nos ha traído a donde estamos hoy, ¿no? Entonces, poner en valor tu historia, reconocer todo lo que has tenido que superar, todo lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Las noches de estudio, aquel día que estabas malo y aún así fuiste a entrenar, todas estas cosas que has hecho por ti mismo, ponerlas en valor. Eso es algo que a la gente le cuesta muchísimo hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo un libro que fue de Marian Rojas Estapé, que pues sufrí este mismo proceso de ti, ¿no? De reconocer mi historia y darle una explicación y luego entenderlo, ¿no? Que era el de Encuentra tu persona vitamina. O sea, ese libro, como que yo encontré la explicación a la historia que yo había sufrido y de alguna forma me alivié y me conocí mejor a mí mismo porque entendí por qué soy como soy, ¿entiendes? Porque vi reflejada mi historia en el libro. Entonces, siempre le he recomendado ese libro a personas que estén padeciendo un proceso, que estén como desconcertados, no entienden por qué se sienten así y demás. Y por eso se cumplió exactamente lo que tú dices. Claro, y luego quitarle juicio. Porque para reconocerlo, todos hemos hecho cosas mal. Todos, ¿no? Y cosas de las que nos arrepentimos y que pensamos que no volveríamos a hacer, pero hay que quitarle el juicio para poder reconocer que estaba bien. O sea, quiere decir que forma parte del aprendizaje, que equivocarse, si sabes equivocarte y tomar la lección, pues te ayuda a crecer, ¿no?
Pero eso solamente lo vas a hacer si le quitas el juicio con todo lo que conlleva, la culpa, etcétera. Es que me repito mucho cuando hablo de la importancia de leer cosas menos subjetivas, más subjetivas, leer más científico. Porque claro, Marian Rojas, por ejemplo, pues es psiquiatra, entonces te da una explicación científica de todo lo que hace. Y en el libro obviábamos todos los juicios porque te daba la explicación natural de por qué esos juicios suceden. Entonces tú no te sentías culpable. Entendías que todo el mundo juzga de manera natural y que no pasa absolutamente nada. La cosa es que cuando lees sobre desarrollo personal y demás, te dan el final, te dan el qué, pero no te dan el cómo. Entonces queda a tu juicio y tú no estás educado para que ese juicio sea positivo hacia tu persona. Entonces caes en sentirte mal y no te Claro. lo soluciona. ¿Y crees que hay algún problema más underground, por decirlo de alguna forma? Es decir, que no se ha hablado mucho del tema. No sé exactamente a lo que te refieres. Por O sea, ejemplo, algo de lo que no haya un libro escrito, de lo que nadie esté hablando mucho, o sea, algo más desconocido. Porque hoy en día, como todo está, ya hay un libro, ya hay un no sé qué. Es que yo creo que se habrá hablado de todo, pero otra cosa que te pueda llamar mucho la atención, como la energía masculina y femenina, como hemos estado hablando antes. sí, hay algo que se tiene que normalizar mucho, un poco en lo que tú estás hablando, que es el autoengaño. El autoengaño es natural en el ser humano, lo utiliza para protegerse y se utiliza, de hecho, muchas veces la gente lo usa para señalar a la gente con el dedo, es que te estás autoengañando. Ya, bueno, pues como todo el mundo. Es decir, cuando algo nos supone un dolor o nos genera mucha incomodidad, pues un pequeño autoengaño. O sea, forma parte de nuestro propio sistema interno para protegernos. Entonces hay que normalizarlo. Que el cerebro no diferencia entre lo que está pasando de verdad y lo que tú haces que pase en él. Es una misma realidad. Efectivamente. Pero el autoengaño inconscientemente. O Claro. consciente, da igual, ¿no? Sí, hombre, casi siempre es un automatismo. Ajá. Tú te autoengañas en ciertas cosas que no quieres ver. ¿Por qué? Porque verlas, conciencia, porque verlas supone un esfuerzo, o sea, tienes que hacer algo. Primero, puede generar un dolorcito y a partir de ese dolorcito tienes que hacer algo con ello. Esto es lo que te decía antes, el ejemplo. Que a lo mejor yo esas cosas sí que las veo, pero me autoengaño. Entonces me estoy autoengañando viéndolas. Por eso he dicho que es autoengaño consciente para ¿Cómo mí, qué? no inconsciente. No sé, tendría que pensarlo, pero... Te he visto reaccionando muy rápido como para tener que pensarlo, Pero porque ¿eh? lo estaba hablando antes con ella antes y tú no estabas... Ah, sí, vale, vale. Sí. Sí, o sea, el autoengaño nos sirve para protegernos del dolor, básicamente. Entonces, cuando algo nos genera dolor que a veces tiene que ver con el autoconcepto de yo no soy bueno en esto, yo no soy capaz, si lo hago y sale mal, no lo voy a soportar, el fracaso, el juicio, la vergüenza, que yo creo que es una de las emociones más difíciles de gestionar para cualquier ser humano, la vergüenza, pues ¿qué hacemos? Autoengañarnos, pues forma parte del sistema de protección. La vergüenza es una consecuencia de la autoestima y la confianza en uno mismo, ¿no? Si tú estás muy seguro de ti mismo, nada te va a dar vergüenza. Pero yo creo que a todos hay cositas que nos da vergüenza, ¿no? Hombre, Situaciones 100%. en las que nos veríamos, por ejemplo, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la vergüenza, ¿no? La gente no se muestra vulnerable porque da vergüencita. Tú no tienes vergüenza de nada. No, sí, pero o sea, yo no me muestro vulnerable no porque me dé vergüenza, seguramente por otras cosas. Yo creo que tú también. No he entendido. O sea, has cambiado completamente, ¿no? No sé. Bueno, a mí me apetece hablar sobre las energías masculinas y femeninas. Uh-huh. Porque yo, pues, entiendo que somos distintos, no todo el mundo lo hace, entonces, bueno, pues vamos a discurrir aquí. O sea, entiendo que el hombre es de una forma, la mujer es de otra, tenemos cosas en común, pero cada uno tiene sus energías. ¿Cómo se puede definir a un hombre y se puede definir a una mujer como hombre y mujer? Biológicamente sí, claro. Cerebralmente hay algunas diferencias, pero no tantas como pueda parecer, ¿no? Digamos que hay más actividad en algunas áreas del cerebro en las mujeres y a la inversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de energía masculina, estamos hablando mucho del hemisferio izquierdo, ¿no? Que es lo lógico racional, la estructura, el hacer, por eso el liderazgo se considera algo de energía masculina. Sin embargo, la energía femenina, que se relaciona con el hemisferio derecho, pues es más caótica, es emocional, el mundo de la no forma,
¿no? Pero claro, todos tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, ambos tenemos, o sea, todas las personas tienen ambas energías. Lo interesante aquí es saber cuándo utilizamos cada una de ellas, teniendo en cuenta que cada persona va a tener una predisposición. Es decir, si tú eres una persona muy creativa, de hemisferio derecho, o sea, con más actividad en el hemisferio derecho, indudablemente vas a ser más emocional, porque estamos hablando de las mismas áreas. Claro. Entonces, si tú eres un hombre y eres muy creativo, posiblemente seas más emocional y tengas más energía femenina que un ingeniero que es muy hemisferio izquierdo, muy lógico-racional, pero también hay mujeres igual de lógicos-racionales porque también tienen pues esa estructura. Entonces, dicho esto, masculino-femenino es simplemente entender cómo tú eres, si eres más masculino, aunque sea, o sea, siendo hombre, o más femenino siendo hombre. Y a la inversa. Yo, por ejemplo, tengo muchísima energía masculina, pero he aprendido a ponerla en donde corresponde. ¿Y tú? ¿Qué más tienes? ¿Más femenina o más masculina? O sea, definido como lo está definiendo ella. Mix, fuerte. O sea, no te sé decir, mix. Yo femenina. Tal como la has definido tú, femenina. Pero tú eres muy estructurado, ¿eh? No. Sí. Pero una cosa es que yo hago construcciones mentales, pero es verdad que yo a la hora de tomar decisiones y en pareja soy muy emocional. ¿Eh? Y sí, porque yo lo estaba pensando mientras tú lo estabas diciendo. Si tengo un problema, por mucho que trate de ser racional, soy muy emocional. Pienso mucho en cómo en la otra persona me sale de manera natural. Y luego, aparte, que soy muy creativo, tío. O sea, y las matemáticas y demás se me dan muy mal. Todo lo que sea Son indicadores, sí. filosofar, abrir la mente. Por eso las construcciones mentales las hago bien, los mapas mentales los hago bien, ¿sabes? Pero eso es distinto, es que mezclas las construcciones mentales con lo racional. No sé, yo creo que sí que soy más derecho. De todas formas, estamos utilizando ambos, claro, todo el rato. Es decir, porque el liderazgo también. Claro, si tú tienes una idea, eso es el mundo de las ideas, de la no forma, estamos hablando de energía femenina, pero en el momento en el que te pones a dibujarla en el papel, ya es energía masculina, ya la estás estructurando, le estás dando forma. O sea, No, pero a mí me cuesta un montón. De hecho, lo hablaba con Pablo, que me cuesta muchísimo materializar las ideas y tangibilizar los procesos. Un montón. En mi cabeza puedo ponerme te digo tal, pero ponerme a hacerlo me cuesta un montón. ¿Y a ti? Es que un poco de todo. O sea, a mí yo no tengo problema con nada. Puedo tener ideas y luego puedo ponerlas en un papel también, no sé. O sea, no diferencio. No. Bueno, Puede ser que sea más frío que tú, eso sí. Sí. Pero yo, o sea, más allá Más de derecho, eso. más izquierdo un poco. No sé. Luego eso tiene mucho que ver con las diferentes inteligencias, ¿no? Y hay gente que las tiene muy equilibradas. O sea, quiere decir que tiene, si tú haces las pruebas estas de las inteligencias múltiples, pues ves que hay gente que tiene 8 en todas, ¿no? Y hay gente que tiene a lo mejor la matemática muy alta ¿no? y la interpersonal o la intrapersonal muy bajas. ¿Qué tipos de inteligencia hay? Pues a ver, no me hagas ahora decirte las 9. Pero bueno, está la matemática, está la interpersonal, la intrapersonal, está la auditiva, está... Hay que ir a hacerse un test de estos, ¿eh? Tú la auditiva muy bien, ¿eh? ¿La auditiva? Cabrón. ¿Por qué? Hostia, tienes muy buen oído. Tampoco. Sí, encima tiene el oído muy bien conectado al cerebro. O sea, ¿Pero por ¿te qué? sabes las letras de todas las canciones, tío? Yo soy incapaz. ¿Las Yo voy a la letras? discoteca, a un festival, Pero y yo no, las letras no puedo me las cantar, sé. no me sé las letras de las canciones. Yo las letras no las sé, ¿eh? Sí, tío. Te lo prometo que no. No. O sea, yo conozco Comparado amigos conmigo. míos que se lo saben de verdad. Ya tengo alguno también. Yo tengo alguno también que digo, es imposible que te sepas Pero, tantas o sea, canciones. O sea, no te da tiempo. Yo soy incapaz. Pero tiene que ver también con la memoria. Pero es que es muy complejo el cerebro, ¿eh? ¿Tienes Es poca com- memoria? es- No pasa nada. Es Tienes complejo, poca memoria, el ya cerebro es complejo. Para mí la inteligencia, que además subí un post esta semana, tiene mucho que ver con la utilidad. Es decir, si no haces nada con lo que has aprendido, Claro. o sea, para mí está directamente relacionada con la utilidad. Claro.
Claro, ¿de qué te sirve saber el IQ total si no te está diciendo en qué eres bueno o qué eres malo? O sea, no puedes ni potenciar algo ni esquivar otra cosa. O sea, si es muy bueno, te da ego, lo cual es negativo. Y si es malo, te baja la autoestima. Yo quiero saber las partes y potenciar lo que se me dé bien y lo otro pasar. Ya está. Pablo, Sí, y cada vez porque- que dices algo, se ríe. Pues muy mal. Y porque además me creo que hay que desconcentra. poner poco foco en cualquier validación externa. Yo, por ejemplo, una vez a mi hija que le pusieron un notable en matemáticas y tuvo un disgusto enorme. Entonces yo le dije, eso no es más que una calificación externa que te ha puesto un profesor en un momento determinado por un examen. A ti una nota no te define. Se lo tomó demasiado en serio. Luego a partir de ahí las notas le empezaron a dar absolutamente igual. Pero no podemos poner nuestro valor en algo externo. O sea, el ser humano es mucho más complejo que todo eso y mucho más interesante. Y ahí luego está una parte que es puro potencial. Es decir, no es lo que sabes o la inteligencia que tienes de base, sino la que eres capaz de desarrollar, ¿no? Porque todos partimos de una base que es genética y a partir de ahí luego tú desarrollas más o no. Efectivamente, porque hay personas que nacen con más capacidad, como decimos, racional, o con más capacidad auditiva, o visual, es decir, que ven más allá. Volvemos a lo mismo, la importancia del autoconocimiento, de saber qué es lo que se te da bien para potenciarlo y qué se te da mal para esquivarlo. Pero las inteligencias se pueden desarrollar. Sí. Claro. ¿Sí? Vale. O sea, el ejemplo está en los músicos. Tienen más capacidad para hacer algo. Tienen más práctica, no sé si capacidad. Capacidad 100%. El cerebro es totalmente moldeable. Entonces, allá donde tú pongas actividad, se va a desarrollar. Pero cuando yo iba al conservatorio, veía como había personas que tenían muchísima más capacidad. Práctica. No, Absoluta práctica. no es absoluta O práctica. sea, tocar un instrumento No, pero no depende de tu capacidad intelectual. yo creo que sí que hay un tipo de inteligencia que te permite pues, fluir más, entender la música de otra forma y que la música llega a ti de manera distinta. O sea, la capacidad que yo tenía de entender la música o de tocar un instrumento. O sea, yo notaba que había una barrera que otras personas no la tenían. Por mucho que practicase. Claro, porque porque hay venía una de habilidad nacimiento y no innata. la podían desarrollar más. Efectivamente, pues entonces. Entonces no se puede desarrollar. Sí. A ver, hay una habilidad innata. Es decir, si tú, por ejemplo, si los dos nos ponemos a tocar un instrumento y tú tienes esa habilidad innata y yo no, si hacemos las mismas horas, tú vas a desarrollar muchísimo Claro, más. Pero si yo la desarrollo y tú no, yo puedo no solamente Vale, alcanzarte, sí. sino superarte. Un poco lo que hablábamos del tenis el día que él. Ujú. Lo mismo. Sí. Vale, me gustaría hablar de tu libro, porque he entrado en el tema de energías masculinas y femeninas, que creo que es un poco lo que se toca. Cuéntanos un poco de en qué consiste este último libro que lanzaste. Pues mira, Los hombres rotos habla de cómo el patriarcado ha afectado tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir, entendiendo el patriarcado como una estructura rígida que nos ha dicho cómo teníamos que vivir, pero no nos lo ha dicho solamente a las mujeres, a los hombres también. Y esto creo que ha tenido consecuencias muy graves para muchos hombres en el sentido emocional, en el ámbito de las emociones, el no sentirse cómodos expresando emociones que son naturales, que todos tenemos, pero fijaos en hombres que son especialmente sensibles, ¿no? Que tienen más actividad en el hemisferio derecho, que son especialmente sensibles. Pues imaginaos el daño que esto ha podido hacer, ¿no? Y luego la rigidez del patriarcado no está solamente en los hombres. Hay muchas mujeres que lo tienen muy incorporado. Yo me acuerdo antiguamente cuando hablaba mucho del tema del machismo, yo siempre decía que el machismo no se hubiera mantenido tantos años si no hubiera tenido aliados en el otro género, ¿no? Y es porque no tiene tanto que ver con hombres o con mujeres, sino con esta rigidez interna mental y estructural que tenemos, ¿no? Y esto tiene graves consecuencias para todos los seres humanos. ¿El feminismo de hoy en día es patriarcal? Es que cuando hablamos de dureza, cuando hablamos de enfado, estamos hablando de energía masculina. Cuando queremos ganar, estamos hablando de energía masculina. Entonces, la energía femenina es integradora. La energía masculina separa.
La energía femenina quiere buscar consenso, unifica, crea familia. La parte social es femenina. La parte masculina es individual, tiende a la individualidad, ¿no? Al liderazgo, a querer mandar. Entonces, sí, yo considero que este feminismo que ahora se está aplicando tiene más de masculino que de femenino, por supuesto. Entonces, no tiene mucho sentido intentar combatir con una energía con más de lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo es engordarla, y socialmente lo que nos estamos volviendo es muy intransigentes, con mucho juicio, quítate tú para ponerme yo. No vamos a llegar a ninguna parte. Entonces podemos concluir, si el feminismo es patriarcal hoy en día, por desgracia, que el feminismo está afectando negativamente tanto a hombres como a mujeres, que es lo mismo que decir que el patriarcado está afectando negativamente a hombres y a mujeres. Claro, porque si le quitamos la palabra femenino o masculino, o patriarcado o matriarcado, ¿qué queda? Si nos lo llevamos a la energía o a la estructura, tenemos exactamente la misma forma. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, todos lo podemos percibir, ¿no? Como que es la misma dureza. Porque cuando dices que el hombre es más independiente, la mujer más social, ¿esto estamos hablando de en cuanto a estatus social o científicamente? Hablemos primero de que no necesariamente en todos los hombres es así, que no necesariamente en todas las mujeres es así, aunque sí haya una tendencia, una cierta tendencia, ¿no? Entonces, O sea, pero esto es científico, o sea, lo dicen psiquiatras. Claro, estamos hablando de cómo funciona el cerebro, ¿no? Vale, entonces se ha construido unas bases sociales en base a esto científico que se han exagerado. Y ese ha sido el problema. No creo que esté basado en la ciencia. Creo que son temas sociológicos, ¿no? Y de cómo algo que en un momento ha funcionado, de la necesidad del ser humano de mandar o de tomar las riendas, se ha llevado a unos extremos, ¿no? Que nos han traído hasta donde estamos. No creo que sea tanto científico. Hablemos del amor. El hombre y la mujer quieren de la misma forma. ¿Quieren? Sí. Sí y no. Es que, o sea, basándonos en el principio de bioindividualidad. Cada ser humano es diferente. Pero sí, bueno, creo que las mujeres, precisamente porque tenemos más energía femenina, somos más entregadas, más cuidadoras, y bueno, luego hay una parte biológica que nos lleva a querer una pareja con la que compartir la vida, ¿no? Y el hombre, pues no tanto. Es decir, es más individual. Bueno, pues esa cosa de procrear, ¿no? Y de tener como muchas posibilidades. Esto no se puede negar. Pero, insisto, creo que no tiene tanto que ver con hombres y mujeres como es cada persona. De hecho, cada vez hay más mujeres que están adoptando conductas muy similares a la de los hombres. Y al revés, yo creo, porque yo creo que ha habido tanta presión social sobre el hombre que al final acaba adoptando patrones y comportamientos que no deberían de haberlo adoptado, pero que han sido impuestos, es que no ha quedado otra. Igual que la mujer pues adoptó un papel que era exagerado a causa del patriarcado hace años. Es que yo creo que ya lo de hombre-mujer está un poco obsoleto. Un día escuchaba a una bióloga decir que desde lo más femenino a lo más masculino, la cantidad de grises que hay por el camino es enorme, ¿no? Entonces, ¿dónde metemos a todo el mundo? ¿No? O sea, tú puedes tener un cerebro muy femenino y tener un físico muy masculino. Entonces, yo creo que esto de hombre-mujer más allá de la parte biológica está ya un poco obsoleto. Tenemos que empezar a ver a las personas individualmente, es decir, bueno, esta persona cómo es, ¿no? Y preguntarnos en lugar de clasificarla simplemente por el hecho de ser hombre
o mujer. Y además esto nos ahorraría un montón de conceptos sobre toda esa gente que se posicionan de, bueno, yo soy bi, yo soy homo, yo soy... No... Da igual. Que este desconcierto, esta incertidumbre que tenemos al no saber cómo actuar hacia nuestra propia energía está provocando que cada vez haya más personas que sean polígamas o que sientan emociones hacia personas de su mismo sexo. Yo creo que las personas están en búsqueda constante y claro, cuando de repente se abre tantas posibilidades, pues uno experimenta. A mí no me parece mal que la gente experimente, me parece preocupante seguir modas, pero experimentar para tener tus propias certezas me parece casi acertado. Es decir, siempre y cuando sea la respuesta a una pregunta que te ha surgido a ti internamente y no una moda social que sí puede ser, ¿no? Pero está claro que está habiendo un efecto y es que esta corriente está creciendo porque cada vez hay más personas comparado con años anteriores. La cosa es que ¿cuál es esa causa, no? ¿Porque esa causa estaba antes pero estaba oculta a causa del patriarcado o ahora es todos estos movimientos y esta incertidumbre, este desconcierto lo que está causándolo? No lo sé. Es que yo creo que esto ya no tiene tanto que ver con la psicología, sino con los ciertos mensajes que socialmente se están dando, ¿no? Es decir, hacia dónde nos está llevando, hacia dónde quieren que vaya la sociedad, porque al final los mensajes son como muy dirigidos, ¿no? Hacia un modelo de sociedad que muy diferente a la que hemos experimentado, por ejemplo, mi generación, y no tanto a la parte psicológica. La parte psicológica responderá con el tiempo de si esto nos lleva a buenos términos o no. Pero yo creo que hay ciertas tendencias que nos quieren dirigir hacia un modelo de sociedad determinado. Muy complejo todo esto. Yo quería preguntarte, pues ya por último, siguiendo hablando sobre el amor, ¿qué diferencia hay entre amor y enamoramiento? Toda. ¿Cuáles son? No tiene nada que ver. El enamoramiento es un proceso químico. O sea, tu cerebro ha dicho, esto es todo lo que yo había esperado toda mi vida, y entonces empieza a segregar una serie de hormonas que se puede traducir perfectamente a un estado de enajenación mental, casi como el de la adolescencia, no, esto es broma. Pero sí, tu cuerpo está lleno de químicos, ¿no? Que te hacen, pues eso, no tener hambre, estar obsesionado con la persona, envisionar o fantasear constantemente. Es decir, tú pierdes un poco el control de tu estado emocional. Y el amor no es eso. El amor tiene que ver con la profundidad del conocimiento, la profundidad del conocimiento de la persona que tienes enfrente. Es decir, amamos lo que conocemos. Entonces, el enamoramiento es el momento, ¿no? ¡Buah! Todo maravilloso, la intensidad, pero el amor requiere profundidad. Es decir, requiere intimidad, conocer bien a la persona, haberte mostrado vulnerable, compartir, y eso no se construye en 2 días. Yeah. Por lo tanto, el enamoramiento nos puede llevar al amor, pero el amor es algo que nace con el tiempo y con las ganas de compartir también, ¿no? Porque si tú te cierras, pues puedes tener el enamoramiento, pero no el amor. Pues Inma, con esta maravillosa reflexión y explicación nos despedimos. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido corto, pero creo que muy interesante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Invitarme cuando queráis. Gracias por venir. Muchas gracias.